demasiados problemas en el día de hoy. Para mí. En Rosario está Clota, mi familia está allá. Mi madre para esto, mi familia cansada también. Y tengo muchas cosas que hacer. Y entonces, como todo se demoraba y yo estoy nerviosa, me pongo chinchuda y terminó ligándola a dónde está acá. ¿A quién? Por primera vez lo veo. Además lleva ligándola 48 horas, me parece. Lleva ligándola 48 horas. 44 años. Sí, a ver, porque estoy sorda, soy la única cantante sorda del mundo. Lástima que no sea Beethoven. Y me pone nerviosa esta mesa porque yo no soy una especialista en León. Y tal vez hice todo este pelote porque no quería venir. Dije, bien, porque ya no tuve más alternativas, viste que a veces no tenés alternativa en la vida. Pero yo no soy una especialista en León, en términos de sus libros, de su pensamiento, de su filosofía. Yo no podría decir, yo podría decir muy pocas cosas de León, en términos teóricos. O sea, eso yo quiero que quede claro porque soy como un topo, para usar la expresión de mi idea. En el Estado yo, el pensamiento de así todo, hice unos esfuerzos que no... Desde que no me falta que me haya olvidado los lentes, no me los olvidé. Bueno. No, esfuerzos no, leí así, al 10, como siempre he leído a León, nunca leí el libro entero, nunca entendí todo lo que leí, incluso lo que leí al 10. No sé si lo entendí. Fui una privilegiada, pero descuidada con las dos cosas, testigo de grandes charlas entre León y Horacio. Privilegiada porque hablaban cosas maravillosas y descuidada porque no siempre presté atención a lo que decía. Y cuando prestaba atención no siempre entendía lo que decía. Pero eran discusiones muy acaloradas, amorosas, y yo percibía que había ahí algo importante que a veces entendía y a veces no. Pero eso lo voy a decir de la siguiente manera, porque no, está bien. Yo me lancé, es esto. Estuve viendo algunas cosas. Me hice 5 puntitos y después les voy a decir lo que recuerdo. También es difícil, porque recordar a León es recordar a Horacio, o sea, no es cualquier cosa para mí. Entonces, y venga, ¿no? ¿Por qué no entran? ¿En suelo? ¿No? Acá hay 3 lugares. Acá hay asientos. Acá hay asientos. Sí, eso. Una de las cosas que me parece, todos estos chicos han participado en las jornadas, ya saben León. ¿Sabe quién es o no? Pero, la figura, o sea, es una... Son estudiosos de León, han leído. A ver, ¿quién leyó el libro de León? ¿Quién leyó el libro de León? 3 manos levantadas. O sea, 3 manos levantadas. ¿Quién leyó qué? Saben. No, pero me refiero a que no es una Todo, tarea no. curiosa. Hay muchas situaciones y entonces Liliana lo que estaba planteando es que ella no es una estudiosa de León y que quiere hablar de León sin haber sido una estudiosa de León. Por eso la pregunta. Yo creo que está abierta. Estamos todos iguales, como lo leímos hace 20 años. Claro, exacto, en distintas situaciones. Entonces, ¿está abierta la conversación sobre León?
con distintas posiciones más, menos, lo que lo quieren discutir, lo que lo quieren adorar o lo que fuera. Después me convidás con un mate. Vale, Después me convidás. Gracias. Yo me anoté puntos. Así son 2 hojitas miserables, son muy lindos. Que tenía a la vuelta de mi casa que encontré. La subjetividad en el corazón de la acción política. Yo percibo que ese es un enorme problema para el mundo. Okay, es uno de los corazones de su pensamiento. Eso es lo que yo percibo. La subjetividad en el corazón de la acción política. Ese yo mismo, también entendí esto, es un misterio absoluto y relativo al mismo tiempo. Primer punto. De lo que yo percibí y de lo que leí, como les digo, mal, al 10 y no siempre entendiendo. Usa una expresión que a mí me parece, para usar una palabra de él, estremecedora, que es que nosotros, ese yo, es un nido de víboras. Uno es un nido de víboras porque no podemos saber o discernir cómo estamos habitados por ellas y nos impide ver cómo hemos sido hechos. No es una locura ese pensamiento, pero para mí es estremecedor y artístico. Y artístico. Nosotros podemos poner el acorde perfecto y no funciona. Y no funciona. Podemos poner un acorde mal y funciona. Es decir, esas inversiones son muy típicas y necesarias en la música, pero bueno, contiene estas, no sé si medio un bolazo lo que estoy diciendo, porque estoy relacionándolo con la música. Pero como a él le interesaba la música, y a mí mucho, y vivo de eso, bueno, eso pasa en la música, ¿no? Te equivocás y haces y no descubrir quién es ese yo monstruoso que todos poseemos, perdí. Eso es lo que yo quiero decir. O lo que yo quiero decir, no la música, sino su espíritu. Tenemos que comprender en nosotros la misma complejidad que percibimos en el mundo exterior y entonces tener una gran firmeza, esto es magnífico, para ver si somos coherentes o cómplices de lo oscuro, que es aquello que criticamos o aquello que no nos gusta. Miren lo que plantea. Es extremo. Es radical, absolutamente extremo y radical. Es magnífico. Es como la música, ¿no? Vas a ir a un hueso que es muy difícil de roer. Muy difícil de roer. En definitiva, lo que yo entendí, lo que dice es que la complejidad de la estructura personal lleva a que tengamos necesidad de comprenderla también en nosotros y entonces podamos discernir como positivo algo o como negativo, es decir, como formando o no sistema con la complicidad del orden dominante en el mundo exterior. Y él lo dice así tal cual, mucho mejor que yo. Este deslinde que la política permite, lo bueno en uno mismo, lo malo en el enemigo, impide ver lo que tenemos del enemigo en nosotros mismos. Es magnífico. Es increíble. A mí me emociona. Me emociona. Es muy difícil ver lo que tenemos de enemigo en nosotros mismos. Es muy difícil. Pero él se empeña e insiste en eso. Insiste en eso, porque no piensa en un yo trascendental, absoluto, impoluto. No piensa en eso. Al contrario, lo piensa con algo que lo puede destruir
y roer, y roer, y roer. Eso, bueno, eso, se entiende bien, si no más. No hay una sola esencia, dice León, solamente del hombre, sino que históricamente, a través del maternaje, y ahí mete un tema muy valioso para León, y usa la palabra maternaje, aparecen por lo menos dos. Una donde el hombre necesita darle muerte al otro para salvarse y resguardar la suya. Y la otra donde la propia vida implica reconocer la necesidad de excluir la muerte de la vida de los otros y crear un mundo acogedor que prolongue, dice, que prolongue, retire un hilo afuera el cuerpo cálido de la madre. Es decir, la madre posee ese hilo, el maternaje posee ese hilo, él posee a la madre, digamos, ese hilo va y viene, ese hilo va y viene, es un hilo que lo dice así, o sea, y crear un mundo acogedor que prolongue afuera el cuerpo cálido de la madre. Bueno, yo me entusiasmé, aunque no es que pertenezco a los feminismos, digamos, aunque los recontrabanco, a los feminismos, ¿no? Hablemos en plural, porque es el complejo el tema de los feminismos. Yo dije, bueno, el primer feminista, hagamos una fiesta. Y yo le digo a Diego, el primer feminista, viene María Pía López, que es una militante de los feminismos, y dice, no, en ese caso no, porque no habría feminismo sino un solo nombre, madre, que es mujer, pero no se extiende a lo femenino. Y yo le dije, tenés razón. Y después me quedé pensando que no tiene razón. Que no tiene razón, porque ese maternaje puede extenderse a las problemáticas de los feminismos. Yo no sé si León se metió con eso o no tengo la menor idea. Pero la madre es algo ahí que es una mujer. Y una mujer que abraza a alguien y que cobija a alguien, eso que se llama maternaje, puede extender, no puede haber tal consideración si la mujer si no se extiende. Eso es lo que digo. Tal vez se lo intentó o no, no lo sé. Pero tal vez si lo hubiera pensado o se hubiera visto la expansión de los movimientos feministas, hubiera opinado algo al respecto. Tal vez opinó y yo no lo sé. Pero es muy difícil no pasar de la madre a los feminismos. Es muy difícil. No sé cómo lo hubiera hecho León y no sé si lo hizo. Eso es lo que quiero decir. ¿Se entiende? Bueno. Y después me conmovieron a mí una serie de preguntas que son... Él usa mucho la palabra me estremece. Y me estremece, y yo vivo estremecida. Vivo estremecida. Si cuando encuentro las palabras que me estremecen, no justas, porque tal vez no son justas, tal vez no son necesarias, pero hay algo que pasa, como en un acorde, ¿viste? Sacás una nota y el acorde cambió y te estremece. Y es magnífico eso, ¿no? A la mierda que bueno. Él se pregunta cosas que a mí me parecen fundamentales hoy, por fuera del tema este que hablamos antes, ¿no? Él pregunta, ¿qué se pone en juego en el campo de la política? Se pregunta, ¿en qué consiste la trama que se mueve en el campo político? Pregunta para mí clave y fundamental.
Otro día, en esa fiesta, hablaba con alguien que es un político, yo hice esta pregunta copiándole a León y me dijo, eso hoy la política no te lo puede responder. Eso es lo que pasó. Bueno, a mí me dio a llorar. Si hoy la política no me puede responder esta pregunta, estamos en problemas. Y se sigue preguntando, dice, ¿qué hicieron con la historia? ¿Qué hicieron con los muertos? ¿Qué hicieron con los recuerdos? ¿Qué sentido tienen qué hicieron con los... ¿Qué hicimos? Vamos a hacerlo así. Yo me voy a involucrar en la pregunta. Porque no puedo no involucrarme. Partiendo del nido de víbora, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué hicimos con los propios muertos? ¿Cuál es la posibilidad hoy de crear en cada sujeto una capacidad de comprensión y libertad? Miren qué pregunta. Miren qué pregunta. ¿Cuál es la posibilidad hoy de crear en cada sujeto una capacidad de comprensión y de libertad? Bueno, vayámonos con esa pregunta. Yo las extenderé hasta el infinito a estas preguntas, para mí, ¿no? Incluso para pensar la música. Incluso para pensar la música. Nosotros, dice, aprendemos del pasado. Esta ya no es una pregunta, pero lo noté porque me parece una frase preciosa. Pero la derecha también aprende de lo que hizo de nosotros y de lo que hicimos nosotros para incrementar su poder. Esto es lo único que yo les traigo, y esto se lo voy a decir así. ¿Por qué traje esto? Porque si bien yo no entendí en su totalidad, o entendí sesgadamente estas reuniones en donde nos reuníamos en su estudio, íbamos con Horacio, a veces con otras personas, él cocinaba, le gustaba cocinar, yo siempre lo acompañaba a la cocina. Quiero decir que León, yo no olvidaré jamás, por fuera de estas cosas, o adentro de estas cosas mejor, su mirada. Era una mirada amorosa y piadosa. Y yo creo que esa amorosidad y esa piedad proviene de estas ideas. Creo, y muchas más. Después ustedes pueden hablar con León y leer a León y está Marx, está Althusser, está Merleau-Ponty, están todos. Pero yo ahí no me metí, no sé, no quiero saber, no me importa. Yo traje acá lo que a mí me estremece, lo que a mí me conmueve y lo que sé, su mirada. Su mirada. Cada pregunta de él es una mirada piadosa y amorosa. Íbamos a la cocina, yo lo acompañaba a ayudar a cocinar, a llevar los platos, las cosas a la mesa. Tampoco es que tenía que recorrer largos kilómetros, sino que era un departamento bonito, chiquito, pero que daba un parque, había muchos árboles, siempre me gustaba estar ahí, y con ventanales grandes, en el estudio, ¿no? Sí, No en el departamento donde vivía, sino donde trabajaba. Bueno, me acuerdo que iba a decir, cuando yo iba a la cocina a ayudarlo, él nunca dejaba de preguntarme todo. ¿Qué estaba haciendo en este momento? ¿Cómo estaba mi familia? Si me iba a ir a Rosario, cuándo volvía a Rosario, si había escrito algo, si había pensado en alguna otra canción, si había pensado en hacer un disco. Nunca dejaba de preguntar. Él sabía, porque yo le había contado, que un sobrino mío llamado Cipriano, no Cipriano Reyes, no se asusten, ¿no? Extraordinario es eso, ¿no? No es extraordinario, Cipriano Reyes, el peronismo profundo, digamos, pero por lo menos el primero con el que Perón intentó dialogar. Bueno, mi sobrino se llama Cipriano, es autista.
Y León sabía que era autista. Que este no es el único momento en que yo dudé de la palabra maternaje. Porque él me preguntaba y me daba consejos y me decía, tenés que hablar con la madre, tenés que hablar con esto. Ahí no hubo un abrazo materno. Ahí no hubo un abrazo materno. Independientemente que el autismo de Cipriano, de mi sobrino en este caso, que vive en Entre Ríos, que siempre nos comunicamos, no es una enfermedad. Es una diferencia. Es una diferencia que hay que saber, ante la cual hay que toparse y saber qué hacer. Eso es así. Y León me señalaba eso, ¿no? Entonces, ¿quién es este León? Que conversaba con una exquisitez enorme entre él y Horacio, de Althusser, de Marx, de Merleau-Ponty, de esto, y esa cocina, esa mirada en la cocina y esa pregunta en la cocina que estaban siguiendo una vida, en ese caso la mía. Eso era León para mí. Yo ¿dónde veía eso? ¿En sus palabras? Sí, las oía. En sus palabras, en sus preguntas, en sus intereses, pero fundamentalmente en la mirada de León. Yo vine acá a hablar de la mirada de León. La mirada, en un sentido de estas preguntas que están acá, del maternaje, de lo que dije antes, que ya ni me acuerdo, pero la mirada era muy particular. Yo la reduciría a esas dos palabras, amorosa, preocupada, más, todavía más palabra, amorosa, preocupada, piadosa. Yo no sé qué es lo que conversaban. A veces conversaban de autores que yo no había leído. A veces prestaba atención porque sí hablaban de un autor que yo había leído, pero no intervenía porque no sabía demasiado y me avergonzaba preguntar. Y a veces me distraía. Y pensaba, como me pasa muchas veces, también con otras personas, que cuando la conversación es exquisita, cuando la conversación es intensa, cuando la conversación es escandalosamente bella y polémica, yo me distraigo y pienso en la música. Eso es lo que me pasa también. Pienso en un acorde, pienso en la textura de un sonido. Ya estoy así pensando en un cello o en un contrabajo, digamos, ¿no? Solo me pedía con mucha... nunca dejó de preguntarme por mi familia y por mi vida. Nunca. Nunca. Y solo me pedía, y hasta el último momento en el hospital, que me dejaron entrar y él no lo miraba, Horacio me miraba a mí. Él siempre me miraba. Eso lo recuerdo con mucha hondura, con mucho estremecimiento. Siempre me miraba. Hasta el último momento ya, de que en su mirada estaba claro que sabía que se moría, me dijo, ¿cómo era? Cantame eso, ¿cómo era esa vuelta de la samba? Dice, ¿cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Mire lo que le interesaba. ¿Cómo le va a interesar si piensa él? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Porque el lazo ya estaba roto. Pero no toda madre, y ahí sí me hubiera gustado preguntar y conversar con eso, igual, pero creo que él no habla de las madres en singular, ¿no? Sino que habla de la idea de la madre como cobijo y como hilo que te lleva hacia un abrazo, no matás,
o hacia ese retiro del abrazo y matarse. Eso es lo que yo quería decir hoy y nada más. No me mire así, Pablo, porque ya me vas a criticar. No, fascinado totalmente. No sé, Diego, vos sí sabés mucho de León y lo has presenciado también conversaciones maravillosas y las se han filmado, como la que tuvo con Silvia, que está filmada. Bueno, y después las conversaciones de Diego con León, ¿no? Ya ese es otro cantar, En el sentido que Diego se zambulló en la obra de León y a partir de ahí empezó a conversar con él, o antes, no sé los tiempos, no tiene importancia la secuencia, digamos, temporal, ¿no? Pero lo que yo descubrí es eso, es decir, no, si yo pienso en la madre singular, la palabra maternaje pierde sentido. Recién hablamos con Cristian ¿Perdón? en la puerta de la facultad que los textos de Rosita que hubieran generado conflicto en los 70 o 80, hoy no generan ningún tipo de conflicto. Se lee La izquierda sin sujeto, se lee La izquierda sin sujeto, se leen los libros de Rosita, no pasa nada. Pero si se lee el materialismo ensoñado, si se lee sobre la madre, estalla todo. Ahí sí que hay quilombo, ahí sí que no nos ponemos de acuerdo, que hay discusiones. Algo dice, porque entre otras cosas es un trabajo de León muy tardío, en donde él estaba empezando a proponer algo que, claro, es muy difícil, entre otras cosas, lo hablamos mucho con Elsa, lo hablamos mucho con Pía, lo que vos citaste, con una cantidad de amigas, que, bueno, quizás lo que al final de su vida estaba empezando a trabajar Rosita de manera muy densa, estaba preanunciando una serie de discusiones que él ya después no tuvo para comentarlas. El librito El materialismo ensoñado es un librito es un poema. Es un poema que quizás hubiera requerido en otro momento de parte de él extender y justificar cada cosa que le estaba diciendo, o no, porque que sea un poema también dice mucho de cómo León pensaba, de lo que León estaba viendo, pero me parece que hay una cosa que yo no dejaría de lado, sobre el materialismo ensoñado, sobre cómo finalmente. Yo le voy a decir Rosita porque estamos en unas jornadas universitarias, no estamos solamente hablando como entre gente que tiene un afecto personal, ¿no? Le voy a decir Rosita un rato, hasta que ya no puede me salga León y seguiré diciendo es un momento para mí muy importante en donde, alguna vez lo dijo Gabriel Diorio, una jornada que organizó, Gabriel Diorio, lo dijo, es un amigo, un filósofo de la UBA, que estuvo en las jornadas que se organizaron hace, ¿cuánto tiempo? Hace 10 años, las primeras jornadas que se organizaron entonces en la Biblioteca Nacional, en el Museo de la Lengua. Gabriel dijo con mucha claridad que el materialismo soñado es una conclusión posible de extraer del hecho de que la revolución no aparece como un horizonte de sentido. Entonces, en lugar de pensar inmediatamente como militantes ese futuro inmediato de apertura, hay que buscar un retorno a fundamentos nuestros para reiniciar desde nosotros. Ese movimiento me parece que está bien captado y que el cambio de lenguaje en Rosita, cuando estaba argumentando en un cierto momento histórico, y en otro, también está bien captado. Porque ya no estamos ante el ensayismo crítico de los 60, estamos ante otra escritura que a mí me parece, insisto, sé que todo esto es parte de una discusión muy fuerte, muy abierta. A mí me parece extraordinario el texto del materialismo soñado. Y es un texto muy final, en el sentido de que el librito, El materialismo soñado, es una de las últimas cosas que terminamos de cerrar en el hospital. Es decir, León había pedido, ya le estoy diciendo a León, que hayan cuadros, unos cuadros de una amiga suya pintora, y la tapa, y lo terminó de ver cuando ya no podía hablar, ¿no? Y terminó, ¿no?, señalando y contento de que ese libro salía. A mí me parece que es un libro que hace que, lo voy a decir de esta manera,
que León Rositner es uno de los pensadores argentinos y no argentinos, esto también es parte de una conversación que tuvimos con Cristian, que envejeció tan bien, porque está lleno de autores que por lo que escribieron en los 60 y 70, ya en los 80 y 90 eran casi ilegibles. En cambio, el modo, el método, el mecanismo, la relación que tuvo Rositner siempre con las coyunturas latinoamericanas, con las polémicas latinoamericanas, hicieron que sea alguien que se mintió bastante poco, que se engañó bastante poco, que siguió las cosas bastante de cerca. Esa pasión intelectual de Rositner, que no es solo el manejo de las categorías, no es solo la Sorbona, que no es solo la lectura, como dice él en una de las conversaciones, ¿no? La carne está triste, y yo me leí todos los libros, ¿no? Creo que es de Mallarmé, que es una cita irónica que hacía Rositner, ¿no? Yo no tengo la plata para comprarme todo Hegel, yo no me puedo leer todo, me meto en quilombo, me enamoro de la mujer incorrecta, tengo una serie de quilombos en la vida, no puedo leer todo, pero la carne no está triste. Eso Rositner está desde el principio. Y algo más quisiera decir. Quizás llegamos a un cierto límite en el sentido de hablar de Rositner pensando en Rositner. Y lo digo por la situación que estamos viviendo. Histórico, política, cultural. Estamos viviendo un momento de destrucción y de desastre tan grande que abarca el discurso, que abarca la teoría y que abarca los libros. Es como si todas las cosas que se estudian en esta facultad, no todas, porque en esta facultad es bienvenido Fantino, ¿no? No todas las cosas que se estudian en esta facultad, pero las cosas de las que uno tiene memoria de haber estudiado en otra época, en esta facultad, cuando los profesores y los estudiantes parecía que compartíamos un cierto intento de seguir una línea histórica y un proyecto histórico un poco distinto, son cosas que están enteramente refutadas hoy en las redes sociales, en la conversación, en los medios. Ni hablar en la política, ¿no? Ni hablar en la política. Están totalmente refutadas. Y entonces, si están totalmente refutadas, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Nos toca custodiar los libros? Podría ser custodiar los libros, ¿no? Con Cristian editamos la obra de Rositner y me parece que fue una de las cosas más interesantes, así como en relación con... ¿Podría ser que libre? Custodiar los libros podría ser custodiarlos, ¿no? Sí, jornadas Rositner, los libros de Rositner, pero también de otras personas, ¿no? Y custodiamos un poco nuestra tradición, nuestros libros, nuestro lenguaje, es una parte. Pero me parece que también hay otra parte, que es una obviedad, pero es una obviedad que me parece que vale la pena pensarla, que es usar libre y abiertamente ya a esta altura y en nuestro nombre todos los instrumentos que encontramos ahí como armas para una guerra ahora. Porque lo que hay sobre la cultura es un crimen como lo hay sobre la vida humana y como lo hay sobre el mundo de lo público y como lo hay sobre, en general, lo que Rositner llamaría la sensibilidad sin la cual no podemos pensar nada. Entonces, esa situación de enemistad, de guerra y de crimen hace que no sé si nosotros solamente podemos custodiar los libros o también nos toca un poco decir, bueno, sí, Rositner y los apellidos que sean, pueden ser Freud, pueden ser Marx, pueden ser Muraro, que hoy discutíamos con Elsa, o pueden ser cual sea. Perfecto los apellidos, la gran teoría social. Pero al mismo tiempo es momento de empezar a usar lo que de eso podamos entender y podamos pensar ya a nuestro nombre y como armas. Me parece que eso es impostergable. Y ahí, lo que dijo o no dijo tal autor y cómo lo dijo y en qué pensaba, es una parte interesante de poder comprender, de poder estudiar, de poder entender. Pero esa fidelidad extraordinaria a los autores, esa fidelidad extraordinaria a los libros, insisto, yo estoy muy lejos de decir que eso no es importante, le dedico más tiempo de mi vida a eso que a otra cosa. Pero me parece que la otra parte es tan urgente, es tan importante, es tan relevante que nosotros tengamos una libertad de guerreros, en el sentido de empezar a usar las cosas tal y como sirven como armas. Que pienso que hay algo ahí muy interesante, porque Rositner es un pensador de la guerra como pocos. Y dijo cosas sobre la guerra muy importantes, ¿no? Quería ahí decir un par de cositas sobre esto de Rositner y la guerra. Voy a decir 2 o 3 cosas suficientemente arbitrarias, incluso para que se arme quilombo si se tiene que armar quilombo. Una es que hay un momento muy importante en la vida de León Rositner que ocurre en la isla de Cuba, ¿no? En el año 62, cuando Rositner venía de Francia como un joven profesor, con calificaciones y con prestigios, y la Universidad de La Habana le pide al rectorado de la UBA
un profesor que vaya a dar clases en La Habana porque había una fuga de cuadros universitarios. Cuando Rositner va a Cuba, viniendo de Francia, encuentra de manera directa la revolución, el conflicto social con muertes, con armas, con la lucha en su forma de encarnizamiento más concreto, más duro y más difícil. Y escribe un libro sobre eso. Hoy Sebastián Skolnik hizo un comentario de la tarde sobre ese libro. Mazzotta, su compañero de contorno, el compañero de León, cuando lo lee dice, acá hay un filósofo en serio. ¿Por qué? Porque se mete con la muerte. Le interesa los problemas de los que mueren, de los que matan. Este señor no está tan preocupado por la última categoría. Se está metiendo en América Latina del conflicto real. Bueno, yo no notaría eso. Lo notaría hoy. Estamos ante una situación tremenda y no meternos con los problemas de la muerte real nos vuelve abstractos, nos vuelve metafísicos, nos evapora. Rositner venía con todas las notas de la gran filosofía francesa, digamos, no tenía por qué meterse en ese quilombo. Tomo el gesto, no estoy idealizando al personaje. Me interesa ese gesto, pensar ese gesto. En ese momento en Cuba, se estaba pensando lo siguiente. Se estaba pensando, no todos, una parte de los revolucionarios cubanos estaban pensando que no iba a haber una sociedad nueva, ni en América Latina, ni en el mundo, mientras se siguiera pensando en la política como la ley del Estado. La ley del Estado, la ley soberana, es una parte importantísima, pero hay una parte más importante si quieren, más secreta, más presente y más influyente, que se llama la ley del valor. ¿Se llama? La ley del valor. La ley del valor, lo que organiza las subjetividades de lo que se llamaban los revolucionarios cubanos, los argentinos cubanos que estaban ahí, la ley del valor. Lo que liga a la mercancía, lo que liga al sujeto a la mercancía. Y abro con paréntesis. ¿Qué batalla cultural o ideológica podemos dar si no discutimos la ley del valor? ¿Qué discusión podemos dar? ¿Qué conversación podemos tener? Gobiernos progresistas, movimientos sociales, militantes de todo tipo, feminismos, no feminismos, piqueteros, no piqueteros, trotskistas, marxistas, peronistas, si no se discute la ley del valor, que, decían los revolucionarios de ese momento, es mucho más eficaz en la creación de los sujetos que la propaganda, que la educación. Entonces ahí yo creo que hay un núcleo absolutamente central, absolutamente central. Cuando Rositner discute con Cuca en el 66, en la izquierda sin sujeto, en la Rosa Blindada, el Che Guevara, que es el que había escrito esto que yo acabo de decir, está encerrado en una casa en Praga, clandestino, derrotado en el Congo. Señor derrotado, aislado, que quizás había entendido muy mal las posibilidades que la revolución que quería expandir podía desarrollarse en África. Está aislado de tal manera que ni siquiera la policía checa sabe que tienen escondido a este señor, que está haciendo una suerte de balance, probablemente muy deprimido, probablemente enfermo. Está trabajando con un grupo muy chico de personas en qué? En una crítica a la ley del valor. Esa escena, derrotado, solo y metiendo su cabeza en la guerra como guerra, que no puede ser guerra si no es guerra que cuestione la ley del valor, el enfrentamiento y la ley del valor como núcleo central, de un señor absolutamente derrotado, que si ustedes quieren está en Praga ante la ley. Si a alguno le interesa Kafka, es pensar un segundo esa escena. Solo, derrotado ante la ley, pensando la ley del valor. Este es el tema de Rositner, en su libro sobre Freud. Es para leerlo ese libro de Freud. Es el problema de esa subjetividad que no puede avanzar más allá por cómo la ley del valor construye sujetos. El Freud construye sujetos, individualismos posesivos, digamos, ¿no? Individualismos burgueses. Los construye a partir de la ley del valor. Es muy interesante porque el Freud de Rositner tiene una conversación con Guevara que se ha pasado de alto cada vez que se ha leído al Freud de Rositner como si fuera un Freud europeo. No es un Freud europeo. Es un Freud que está intentando sacar las cuentas con la revolución bloqueada en América Latina y con ese problema sobre cómo la ley del valor se articula con la ley del padre y con la ley política. No sé si tenemos otro argentino que haya sido tan kafkiano, que se haya planteado el problema de la ley tan a fondo, tan radicalmente. Lo último que quise decir así, improvisando, porque no pude preparar nada. Le contaba a mis amigos que están por acá que estuve un día que no pude preparar nada y pensaban que tenía que hablar de León
y no pude escribir ni siquiera esto, pero claro, como vivo conversando con León. Sí. Está bien eso. Sí, porque si no, te hubiera dicho cosas que ya dije en otros lugares. Yo converso con Schumann, mirá. Y con González. Quería decir algo más de Rosicner, que es el tema del heroísmo. Del heroísmo. Me acuerdo de una conversación con él que la tengo por escrito, digamos, en donde él cuestionaba a Guevara, lo cuestionaba. Y decía, no tenía razón cuando creía que por estar dispuesto a morir, entonces tenía razón. Entonces, Nadie tiene razón por estar dispuesto a morir. No es por estar dispuesto a morir que se tiene la razón, decía él, ¿no? Decía León. Yo tengo el problema con cierta militancia que hace del momento de la violencia y del momento del sacrificio un momento de verdad. Creo que no, decía León, ¿no? Siempre me quedé pensando eso, porque en Rosicner, a la vez que está el problema de la enemistad, está el problema de la discusión muy fuerte sobre qué imagen de fuerza y de enfrentamiento tenemos. Es una beta central de lo que León llamó la contraviolencia, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, buscando sobre eso, me encontré un texto que algunos acá, no sé, capaz conozcan, capaz que no, pero que está en El terror y la gracia, que es una reseña que hace Rosicner sobre el Severino de Giovanni, lo cual no vale. No sé si alguien lo recuerda ese texto, el libro de Bayer es espectacular, absolutamente buenísimo. Y claro, Rosicner lo que dice ahí es, claro, yo no estoy con los que matan. No estoy con los que matan, por lo que dijo Liliana perfectamente recién, ¿no? Y ya está su crítica a la guerrilla de los 70, que creo que podemos hablar un poco de eso. No estoy con los que matan, pero Severino de Giovanni, qué personaje, ¿no? Que mata bastante, ¿no? Qué personaje que es, asume él solo contra el fascismo la pasividad de un colectivo social que no actuaba. Y yo, que no estoy dispuesto, no lo acompaño a Di Giovanni en la bomba, sin embargo, veo ahí un justo. Puedo sentir ahí la pureza de un justo. Esas tensiones en el problema del heroísmo en Rosicner me parecen, como diría Liliana, estremecedoras. Estremecedoras. Yo tengo la impresión de que Rosicner no tiene la idea del héroe en el sentido del que va al enfrentamiento sin preguntarse si yendo al enfrentamiento se está construyendo una fuerza distinta, diferente a la del asesino, a la del colonizador y a la del dominante. Sino que, influenciado mucho por Kafka, que es un poco lo que vengo trabajando el último tiempo, tengo la impresión de que el héroe de Rosicner se parece mucho al héroe de Kafka. Es el que sabe que no hay una salida y no está dispuesto a dejar de buscarla. Sabe que no hay salida. Yo tuve una discusión con él en el 2001, donde él me decía, un poquito después, unos años después, donde hablábamos sobre el 2001, y está subida en los videitos estos, y él me decía, pero, ¿qué viste en el 2001? ¿Qué vieron ustedes en ese momento de colectivo situaciones? ¿Qué vieron ustedes en el 2001? ¿No se dan cuenta que la gente no acompaña esas cosas? ¿No ven que en América Latina la cosa no va para adelante? Y si lo fuera, seguro que en Argentina no. Y era muy brutal, porque era, con toda su autoridad y su lucidez, discutir con Rosicner era complejo, una capacidad de argumentación brutal, digamos, ¿no? Señalar al mismo tiempo el deseo de enfrentamiento y al mismo tiempo el peligro de las ilusiones en el enfrentamiento. Las dos cosas juntas, las dos cosas a la vez. Ni era alguien que decía, entonces la lucha social no es el camino para nada, todo lo contrario, y al mismo tiempo la lucha social y sus ilusiones, gran problema, ¿no? Bueno, acá está Mariano y eso es una conversación para mí con Mariano muy larga, porque justamente ahí cuando discutíamos con León, discutíamos sobre Darío y sobre esa historia, y me decía, pero la gente no está bancando, no salen a pelear por Darío, ¿no? Como decía, no pelean por los pibes que se mueren de hambre, la gente no está masivamente saliendo a la calle. Entonces, sí pelear, no a las ilusiones del militante que entra a pelear sin estar pensando si está logrando o no activar una fuerza distinta. Es un pensamiento muy difícil, muy difícil. Yo lo resumo en términos kafkianos. No se puede dejar de buscar una salida por el hecho de que sepamos que no la hay. Es más, cuanto más sabemos que no la hay, más tenemos que buscar, porque en última instancia no habrá salida que no sea creada, que no sea inventada, ¿no? Entonces, no sé, todo esto, Liliana, ¿qué te hace pensar? Y mucho me hace pensar. No
nosotros, es que yo no he leído muchos libros que citaste de León, entonces no sé cómo hablar con un libro desconocido. Mira que sería extraordinario si sucediera eso también. Nosotros estábamos dispuestos a morir. Así te la hago recortar. Porque si no hubieran miles de militantes usado la pastilla, por ejemplo. Y la tenían. A la pastilla de cianuro. Antes de. Entonces, es cierto lo que vos decís. No es un problema de heroicidad. No es un problema de heroicidad. A mí nunca me gustó la idea del héroe. Nunca me gustó. Pero como una época toma decisiones alrededor de esa palabra y comete errores fundamentales, pero yo no sé cómo pensaba Leona eso. No sé. Yo te escuché con mucha atención, muchas cosas me perdí, pero tendría que hablarte de microgestos de León. Microgestos de León. Cuando ellos tienen con Claudia las mellizas, cuando él tiene con Claudia las ¿Y mellizas. presentas? Ah, no la reconocí. Tiene el Alzheimer también. Aparece, desaparece. Bueno, una de las dos, no me acuerdo cuál. Tuvo un problema en el nacimiento. ¿Cuál era? ¿Quién era de las dos? Yo tuve fiebre, no sé si es... Era recién nacida, Era a los 45 días, tuve una fiebre muy fuerte y estuve internada un tiempo largo, así que supongo que debe ser eso, si no me enteré recién, pero sí. ¿Pero fuiste vos? Bueno. Estaba en un hospital lejos, un sanatorio muy lejos de donde nosotros vivíamos. En ese momento con Horacio vivíamos en San Telmo y ustedes estaban Claudia las había tenido en un sanatorio, qué sé yo, no sé cómo decirte, cerca de la salida para Rosario, digamos, como ¿viste? Sí, el CEMIC ahí de Galván, ahí al fondo. ¿Cómo? El CEMIC de Galván, ¿no? Hacia el fondo. Sí, pero allá lejos. Había que cruzar toda la ciudad para ir ahí. Y entonces había un momento que León tenía que hacer unas cosas, que tenía paciente o no sé qué, y Claudia estaban ocupados los dos y la que estaba enferma, que era una cosita así, eras una cosita así, me dice, no, estoy preocupado, me dice León, porque no nos podemos quedar y necesitamos... Estaba buscando una persona que se quede por unas horas o por un día entero a estar con la beba recién nacida enferma, que no recuerdo cuál era la enfermedad, no me acuerdo cuál era el problema. Y yo le digo, ¿voy yo? Y entonces me tomé un bondi y me fui hasta allá. Me quedé un día. No sé qué para León. Eso fue como un acontecimiento, como una revolución. Apareció como una revolución. Él me creía a mí una especie de Rosa Luxemburgo. Entonces, cada vez que me hablaba por cualquier otra cosa, para preguntarme estaba Horacio, para preguntar, cada vez que me hablaba, me recordaba que ¿cómo? Yo había ido ahí a quedarme un día entero, bueno, yo también estaba asustada. Estaban las enfermeras, estaban los médicos, yo también estaba asustada, pero a mí, ¿cómo vas a buscar a una persona si estoy yo? Eso es lo que yo le dije, ¿no? Entonces, no sé cómo ligar esto con la heroicidad, porque creo que algo de eso pensó
Y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una respuesta que das porque sí. No tiene motivo esa respuesta. Y vas porque sí. No tiene motivo el por qué vas. No tiene motivo. ¿Eso es heroico? No es heroico. Eso es de esa coherencia que él dice que veremos si matás o no. Sí, ¿sabes que me estoy pensando? ¿Se entiende? Yo creo que Por ahí estoy volaseando. Pero no, pero ojo que tiene mucho que ver con lo que dijo Diego recién, que es si el héroe, o sea, el enfrentamiento fundamental es la ley del valor. Y la ley del valor es que las cosas se dan por un equivalente, se intercambian. Y hacer algo porque sí, sin equivalente, interrumpe una ley de equivalencias. Hay un espacio de gratuidad. Sí, pero no es un porque sí kantiano. No, es el porque sí de la carne porque lo no quiero es que hacer. uno, claro. Es porque lo quiero hacer, porque tengo ganas de hacerlo. No pensé nada. Pero tenés, No pensé nada. pero tenés nada. ganas, eso te lleva a hacerlo. Entiendo. Hay Ahora, ganas. hay una cosa más, no sé si ustedes lo ven como algo de vuelta, no para reconstruir a Rositner idealizadamente, sino para extraer un gesto y ponerlo acá a ver qué nos diría a nosotros. Una idea muy fuerte y muy interesante que ahora me haces pensar cuando decís no kantiano, de responsabilidad de Rositner en su escritura, en los debates que da. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de un texto que yo creo que circuló mucho en su momento, que por ahí sea más recordado que otros, que es Plomo Fundido. Es un texto donde Rositner, como judío, dice que el Estado de Israel, aliándose con la Europa actual y Estados Unidos, actúa con la lógica con la que actuó el nazismo. Y dice que Israel es neoliberal, nazi. Hay que decirle nazi a Israel. Y no es que lo dice como un insulto, es un texto extraordinario. Es el texto que utilizó el entonces canciller de Venezuela, Maduro, para romper relaciones en la ONU con Israel. Usó ese texto. No es un insulto, era una extraordinaria pieza. ¿Cuánto falta eso, no? ¿Cuánto falta eso? Que alguien pueda decir, yo pongo mi apellido judío acá con la vergüenza que me da esta situación para decir que este Estado está actuando de manera nazi y producir con eso una consecuencia política. ¿Cómo esas? Hay varias. Malvinas, ¿no? Es decir, quiero que las Fuerzas Armadas de Argentina sean derrotadas en el 82. Hoy podemos hacer afiches con eso. Y capaz que hay hasta aplausos con eso. No sé si Villarroel lo dejaría aplaudir. Capaz que habría hasta aplausos con eso. Pero lo que me interesa, insisto, no es idealizar a la figura. Me interesa el gesto de la responsabilidad. Lo que no se dice valientemente en un momento, después no puede ser autocrítico oportunitario. No tiene ningún sentido decir, estuvimos mal hace 10 años, estuvimos mal. No estuvimos mal. Es ahora que se juega y es ahora que podemos cambiar las cosas. Y es ahora que la valentía de meter un argumento o una palabra hace una diferencia. Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Ahí yo veo lo que podríamos llamar un gesto de heroicidad. En el sentido de que no estamos calculando ni los aplausos, ni los me gusta. Al contrario, la exposición muy grande, pero porque se tiene la confianza de que un argumento o una palabra puede tener un efecto sobre una situación actual. Ese gesto me resulta importantísimo. No se piensa como tal, previamente. No se piensa con el efecto que va a producir. Necesidad de escribir. No se piensa nada. No sé cómo decirte. Hay músicas o acordes que salen sin pensar. Eso, en el caso del error, Gandini dice esa frase hermosa. Ojalá que el error se torne necesario. Ojalá que esos gestos de que sin pensar en nada ayudas a alguien, digamos, se torne necesario también. Tanto para el error como para lo que te la pegaste porque dijiste, voy yo qué sé. ¿Por qué uno haría eso? No sé si tiene que ver con lo que estás diciendo vos, pero bueno, no importa, quiero decir, el error en ese caso hubiera sido no decir nada. Ese hubiera sido el error. Ese error no se debe tornar necesario. En el arte otra cosa, si te equivocas en la corre, por ahí vas para otro lado, caminas por otro lugar. Yo percibo que caminé con León a través de las niñas, a través de Claudia, a través de Horacio,
a través de las comidas, a través de las preguntas, a través del interés por los otros. Yo caminé ahí, con León. Ese fue mi caminar. Distinto si hubiera venido Cristina, que Cristina tomó clases con León, bueno, leyó otros libros y que yo, que lamentablemente no podía, pero bueno, yo no, pero yo sentía lo extraordinario de las personas, como León, es que yo lo sentía necesario en mi casa. Eso es. Si vos me preguntás si eso me pasaba con Viña, no. Pero yo lo amaba a Viña, era muy gracioso también. Él pasaba los domingos, me decía voy a pasar, compañera, a comer unos ravioles, y entonces se sentaba a la mesa y se sacaba el reloj y ponía el reloj al lado del plato de comida como si estuviera en una mesa redonda. Que es el tiempo, viste, que después, era eso que se calentaba cuando venían y le decían, faltan 5 minutos, o le pasaban un cartelito. Bueno, Facu decía hoy, en estas mismas jornadas, que Piglia decía de León que León necesitaba la no distancia. La interlocución muy próxima para... Yo pienso que sí. Sí. Pero igual dijiste cosas muy interesantes que yo alguna me las perdí. Yo no sé qué. No me acuerdo tampoco qué es lo que León le contesta, lo que le contesta a Oscar del Barco. Sería interesante ver ese tema, porque cuando Oscar del Barco escribe "No matarás", bueno, la miércoles, se armó un quilombo importante. De un quilombo entre un montón de intelectuales que contestaron y se armó un libro hermoso. Pero ahora qué extraño, mira qué suceso extraño. Ahora sale la revista Dardo, de la provincia de Buenos Aires, la impulsa el Instituto de Cultura y el gobierno de Axel. La dirige María Moreno, la termina de arreglar y distribuir y la idea Jimena Talento, la hacen María Moreno y Juan Laxagorde. Y el tema es "No matarás". Yo me quedé sorprendido, ¿por qué volvemos sobre ese tema si hay un libro extraordinario donde está toda la polémica de la intelectualidad argentina sobre esa expresión "no matarás"? ¿Por qué se escribe Oscar del Barco a la revista Intemperie de Sergio Bucler? Porque Sergio Bucler tenía la revista, le había hecho una entrevista a Jouvet, un ex militante guerrillero de la selva, y cuenta que allí se produjeron 2 fusilamientos de 2 militantes que la conducción de ese grupo en la selva pensaba que iban a escapar, porque estaban hambriados, porque los iban a encontrar rápidamente y todo eso. Entonces cuando él lee eso, siendo que Oscar del Barco, junto con Alicó y con muchos, había participado de ese grupo, no en la guerrilla propiamente dicha, pero si no en su aporte intelectual, en la logística, en su aporte intelectual y todo eso, escribe eso y cuando lee eso se siente como si él hubiera matado. Como si hubiera matado a mi hijo, ¿no? La frase de... Bueno, sí, pero al mismo tiempo incluye como Hacerse si cargo de su él responsabilidad. hubiera matado también, digamos, ya que había apoyado. Pero también como si hubieran matado a mi hijo. Y ahí contestan un montón, y entre otros León. Yo no lo encontré en el libro, pero me sorprende que en estos tiempos tan dispares, se haga un libro, como se hizo hace 20 años, y se haga una revista que se llama así,
no Matarás para la provincia de Buenos Aires. En el medio del quilombo, la interna y en el medio de política de aniquilamiento. Es genial lo que está pasando. Yo no entiendo nada. No me gusta esto. ¿Cuál es el ámbito? Porque finalmente vos preguntabas esto. ¿Dónde está el ámbito de otras décadas en donde aparecían los grandes pensadores y escritores de este país? No hay lugar. A mí me llama la atención con el tema de la responsabilidad, porque en ese debate con Del Barco, lo que Rosina le señala es un tema de responsabilidad, porque de alguna manera Rosina dice, estuvieron muchos años diciendo en privado lo que habían sido sus errores en la política de los 70, pero en privado, en silencio. Y le dice Rosina, y ustedes cuando daban clases y no contaban en público lo que pensaban en privado, ¿qué estaban haciendo? Se lo hizo a varios del grupo que hacían la crítica de la política de los 70 en privado, en grupito. Y Rosina les recuerda esta situación que yo decía hace un rato de decir las cosas que hay que decir en el momento que hay que decirlas, cuando todavía las cosas se pueden cambiar. Es muy interesante porque lo que conecta en ese texto Rosina es esa idea de la responsabilidad, de hablar a tiempo, de decir la verdad a tiempo, de pensar a fondo a tiempo, con el hecho de que en No Matarás, lo que dice Del Barco es una suerte de no a la violencia. Y Rosina le contesta que la violencia es solo un concepto que no permite entender que violencia es lo que hay, no lo que no debe haber. Esa respuesta de Rosina hoy No me acordaba. es pornográfico, es obsceno que nosotros tengamos que decir que la violencia es lo que hay. Es una obviedad silenciada, a un punto tal que es enloquecedor. Violencia es lo que hay, lo que falta es contraviolencia, pero entonces no es no a la violencia. No a la violencia, ¿qué sería? Sumisión. ¿Qué sería? No hacerse más cargo de ningún rasgo histórico de la condición agonal de cualquier enfrentamiento que implica defender un hospital público, una escuela pública, la situación de una población. Y estamos en un conflicto universitario, en una facultad. ¿Qué significa decir no a la violencia, no a la violencia política? Significa no haber pensado a fondo en su momento qué cosa es la violencia política y qué contraviolencias reproducen las formas del poder asesino y cuáles no. Y no haberlo discutido, y no haber formado espacios donde las militancias puedan discutir a fondo eso. Eso es lo que le está enseñando Rosina. Hay una irresponsabilidad histórica del intelectual. Y uno se pregunta lo siguiente, ¿y ahora cómo estamos? ¿Quién habla de estas cosas en la Bueno, política? pero recién ahora estamos hablando, estamos abandonando, espero que abandonemos definitivamente a la palabra odio. A mí me tienen harta con que las políticas de Milei son políticas de odio. ¿Qué es eso? No, son políticas de aniquilamiento y de una extraordinaria violencia. Extraordinaria violencia. Hacia todos lados, hacia todas las flechas de cada persona, de la sociedad, de lo que voy a acabar de nombrar. Estoy contenta que abandonemos la palabra odio, como si el odio alcanzara para explicar políticas de aniquilamiento. Eso no tiene sustitución. La violencia es lo que hay. Eso es efectivamente así. La violencia es lo que hay. Y esto me recuerda mucho esto que trajiste escrito, que es esa separación en uno mismo del enemigo, ¿no? El enemigo, el mal, ¿no? Me quedo acá el bien, el bueno, y eso está muy trabajado en León respecto de separar el dolor del placer y el odio del amor, ¿no? Entonces aparecería quedarnos con el amor, el placer, sin dolor, ¿no? Un placer abstracto y real, y del otro lado al mismo tiempo poner todo lo malo, que es al mismo tiempo la forma elemental de la violencia, que es poner la muerte en el otro. La muerte que uno lleva a puestas, eso que decía Freud, que todos debemos una muerte, proyectarla en el otro para no vivenciarla. Aunque, por supuesto, es una hipoteca, ¿no? Porque cada vez que la pongo afuera, se me va doblando esa cantidad que debo de muerte propia por estar afuera. Y cuando no se arreglan las cuentas con esa muerte que debemos, esto se va haciendo una especie de carga insoportable y al mismo tiempo una carga social. Es decir, hay una violencia que llevamos a cuestas, un odio que llevamos a cuestas, pero por habernos separado, por haber radiado de un lado el bien, lo bueno, ¿no? Etcétera, y del otro lado
dejar el puro mal, el puro dolor, la violencia, hay un punto en que no podemos hacer el tránsito de reconocer la complejidad dolorosa de ser este bicho vivo, pero que al mismo tiempo quiere vivir y quiere al mismo tiempo expandir esa vida, y eso hace falta reconocer el obstáculo, y reconocer el obstáculo es reconocer una agresividad. Pero una agresividad no vacía, pura, el puro mal, la pura agresividad, la pura violencia, que es la que se le adjudica a Milei. Sin reconocer el campo de apropiación donde eso funciona. Entonces, ese elemento de separar en dos lados, ¿no? De un lado, el bien, los buenos, el amor que vence al odio, Bueno, esa frase es abominable. ¿Es abominable? La verdad que el amor vence al odio es abominable. Pero ese correlato de que Es un Milei- acorde mayor elemental que no te va a conducir a ninguna. No, es abominable. ¿No es el correlato de esto? No. Se le ¿Por pone qué a me Milei, jodés? el puro odio, A ¿no? nosotros también. Hay que revisar todo, hay que revisar todo de nuevo. Hay que abrir los espacios para discutir, para debatir. Y si la política no está dispuesta, lo tenemos que hacer nosotros. Además, ¿por qué nosotros estamos fuera de la política? ¿Quién dijo que estamos fuera de la política? Es una gran pregunta esa, ¿eh? Es una gran pregunta esa. Porque Yo no estoy evidentemente, afuera de la política. pero evidentemente circula la sensación de que si en la Argentina en los últimos 20 años hubo una política, uno puede preguntarse si se quedó adentro o afuera y por qué. ¿Sí qué? Si se quedó adentro, afuera y por qué. Es una gran pregunta. ¿Qué Pero, podemos hacer ¿adentro o afuera de qué? de eso que la política llama a la política? ¿A qué no, porque a qué mierda me importa lo que la política llama a la política. Yo llamo política a otra cosa, Bueno, a pues- operar con los legados, los verdaderos legados de este país, a intervenirlos, a interrogarlos y a hacer otra cosa con ellos. A eso llamo yo política, eso es una gran operación política. Si no, ¿por qué diablo crees que me subo en escenario? Yo me subo en escenario con un legado, legado en esta mano y con una intervención en la otra. Y ese legado siempre tendrá un lazo que quedará deshilachado, pero yo apareció otra cosa. Apareció que, ¿cómo van a discutir el peronismo sin revisar críticamente el peronismo? No se puede. Pero me olvidé otra vez. Pero que es una operación del arte que la política debería pensar. Eso es lo que yo digo. Entonces yo no estoy afuera de la política. No estoy afuera de la política. Que los políticos digan un político que me dice esa pregunta que es de León, ¿cuál es la trama, la verdadera trama de la política? Hoy la política no te la puede contestar. Debo pensar que el que está fuera de la política es el que no te la puede contestar. No es la pregunta. Eso es lo que yo quiero decir. No. Y un concierto con ese procedimiento es un acto político, sin necesidad de ser literal. Sin necesidad de ser literal. Porque si no, ¿por qué le emocionaría a León esa frase? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Que lo lleva a su profunda concepción del maternaje. Y bueno, no es literal eso, pero lo lleva a uno de los tantos núcleos de su pensamiento. Digamos, yo porque leí esto y nada más. Pero si hubiera leído más, por favor, el lío que hago. Sería bien abrir una conversación, ¿no? Bueno, yo hace rato que me quedo picando una intervención. No, además una pregunta, ¿no? Pues, no sé si capaz hay algo escrito de León, o si quizás, sobre todo vos, Diego, has conversado alguna vez. A propósito de la cuestión de la violencia y de la muerte, me quedaron picando como dos cosas, ¿no? Pero antes de esas dos, muy breve, me parece que vale la pena porque se mencionó la cuestión del no matarás y la conspiración. En un contexto como este, qué importante la defensa de la universidad pública, pero no en abstracto como una consigna progre, sino también en relación a la porosidad que puede tener una determinada intervención de la universidad pública en relación a un afuera no académico. Porque la revista La Intemperie es una revista independiente, esa que se
andaban, digamos, más en las catacumbas, y la publicación completa en 2 tomos de No Matarás fue realizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNC, bajo la gestión de Diego Tatián, como una intervención de incorporar ese debate. Entonces me parece que es algo importante para subrayarlo, ¿no? Y me abre la pregunta, toma la responsabilidad. Perdón por la intervención afrancesada que voy a hacer, pues son justo 3 referencias francesas, pero me parece que hay una novela brillante, vieja novela, o sea, primeras novelas de Simone de Beauvoir, La sangre de los otros, que es una novela muy interesante porque aparece una discusión bajo la ficción respecto de qué pasa cuando no se actúa. La discusión de los personajes de Simone de Beauvoir es, algunos cuestionan las acciones de la resistencia porque eso provoca que después los nazis maten rehenes, ¿no? como respuesta. Entonces otro de los personajes se interroga diciendo ¿cuánta gente muere porque no somos capaces de atacar? Entonces a partir de eso las otras 2 referencias, digamos, que decía es que me estuvieron dando vuelta mucho estos días, confieso, es la película de Pontecorvo y el prólogo de Sartre a Libro Orfano, ¿no? Como que viendo el modo en que acciona la policía de la Argentina y viendo la masacre con el pueblo palestino, confieso que esa frase de Sartre, cuando muere un colonizador, se matan 2 pájaros de un tiro, porque muere un opresor y nace un hombre libre, uno no puede evitar que quede dando vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces, que es algo de lo que trabaja también Pontecorvo en la batalla de Argel, ¿no? Y ahí me pregunto un poco eso, ¿no? Si había en León algo más directo, pensando esa situación de Argelia y esa discusión de Sartre, etc., en relación a qué capacidad hay a veces de poner un límite a la política criminal ejerciendo la violencia de manera ofensiva, no desde una nada más contraviolencia defensiva. No sé si hay algún texto de León sobre eso y no sé si alguna vez tuvieron, bueno, Cristian también, la oportunidad de conversarlo. O sea, ¿qué posición tenía él ante ese planteo, ¿no? Podría ser ese tríptico Sartre, Fanon, Pontecorvo. Porque a veces me parece que se actualiza un poco, ¿no? Esa discusión, sin caer en una cuestión de, como hablábamos esta mañana, ¿no? De alucinatoria, pero sí de índice de efectividad de lo que a veces un ejercicio de la violencia ofensiva puede, en términos hasta incluso defensivos, ¿no? Yo cortito una cosa, 2. La primera es, lo dijiste de la universidad, adentro y fuera, cuando falleció Rositna, al tiempito le hicieron a Horacio justamente una entrevista en página 12 a doble página que se hacía en ese momento. Ahora ya no sé cómo es página 12, hace 20 años que no lo veo, pero había entrevistas de doble página. Y en esa entrevista González dijo lo siguiente, dijo, cuando fallece un intelectual como Rositner, y creo que también lo nombró Landi, nombró un par, dijo, la universidad no puede recambiar esos profesores con personas que vienen del doctorado. No hay sistema de doctorados que sean capaces de recambiar a esas figuras. ¿Por qué? Porque no son figuras estrictamente universitarias. Miren lo que decía González, el razonamiento empieza ahora. Son figuras creadas contrauniversitariamente porque meten en la universidad la experiencia militante, la experiencia del lector de la literatura, meten la experiencia no universitaria en la universidad. Son como una especie de contrauniversidad en la universidad. Y eso que tienen de contrauniversitario en la universidad no se puede recambiar por medios universitarios. No hay cómo lograr que 15 doctorados te den lo que te da el hecho de haber combinado en tu existencia tipos de experiencias como estas que estoy nombrando. Entonces, esa idea de una contrauniversidad adentro de la universidad, que González explicaba muy bien, me parece extraordinaria, me parece bastante difícil imaginar esta facultad sin ese componente. Yo no sé exactamente hoy, cuando viene Fantino y se lo aplaude, cuánta vergüenza tiene este edificio. No me puedo dar ni idea sobre eso. Pero eso me parece una cosa que dice González que es extraordinaria. O sea, hacer de lo no universitario un elemento interno que hace de la universidad algo, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Porque me parece que esas revistas son justamente eso, ¿no? Sí. Bueno,
no sé, si yo me tengo que acordar de los años en que estábamos en la facultad, con Flor y eso, todas esas revistas no universitarias que de la universidad, las cosas que sacábamos nosotros de mano en mano, al ojo mocho, era un mundo así, digamos, ¿no? Y lo otro que preguntaba Mariano, yo no sé, Cristian, qué podrá decir, y en general todos los demás que podrán decir sobre... Pero yo cuando cité al Sabino de Giovanni fue para eso, fue para eso, para poner el extremo máximo de un sujeto que se siente que su comunidad no puede responder al fascismo, no responde al fascismo, no responde a la barbarie, entonces una persona siente que tiene que hacerlo por la comunidad y va y mata. Y Rosenda dice, yo no acompaño ese gesto, pero no puedo dejar de admirarlo. Esa tensión es lo primero que quiero registrar. No hay una condena en Rosenda ahí, hay una tensión extraordinaria. El que mata se emputece, y hay situaciones en que no se puede no matar. Esas dos cosas abren un espacio muy trágico, muy contradictorio, muy matizado, muy difícil. Esto es lo primero que quiero decir. Lo otro que quiero decir, les dije hace un rato algunas cosas que hemos charlado con él, pero en lo que me quedo con lo de la defensiva, yo no entiendo que la estrategia defensiva, tal como Rosino la lee en Clausewitz, como la entiendo yo, que puede ser muy deficitario, no creo que la defensiva sea una política cristiana de poner la otra mejilla y no responder. No leo eso, No leo es quedarse en el molde, quedarse tranca, no ser los primeros que tiran. No lo leo así, lo leo de la siguiente manera. Lo leo como que, lo hago un poco largo, pero porque, así como lo entiendo yo, no sé, Cristian, qué pensás vos, pero yo creo que esto empieza por una polémica nunca desarrollada que le plantea Rosiner al peronismo, que es cómo Perón leyó a Clausewitz. ¿Cómo qué? Cómo Perón leyó al general, al teórico de la guerra, Clausewitz. Porque León lo leyó muy bien. Leyó Clausewitz y leyó las clases de Perón en la escuela de guerra. Son dos lecturas, no solo Clausewitz, también Perón. Perón era un oficial de Estado Mayor que daba clases a militares en la escuela de guerra en el año 30. Y los apuntes militares enseña a Clausewitz. Y Rosiner anota. Perón enseña a Clausewitz como se enseña en la universidad, en Berlín, en la Universidad Militar, en la Academia Militar, en Berlín, en París o en Londres. Fíjense lo que dice ahí Rosiner. ¿Cómo un general de un país dependiente del tercer mundo puede leer teoría militar como lo lee una potencia colonial? ¿Cómo puede ser que se lea la teoría militar de los que piensan la fuerza para colonizar en un país cuyo tarea es la liberación? Esa idea de la fuerza, que es la fuerza, la primera teoría de la guerra, dice Rosiner y Clausewitz, ¿no? La primera teoría de la guerra, que es la del duelo, que confía en la pura fuerza, en la fuerza y la fuerza de las armas, en las armas y la fuerza de la técnica, que es exactamente el tipo de fuerza que se tiene cuando se trata de abandonar el territorio propio, la propia población, la propia geografía, la propia temporalidad, para entrar en la de otro y triunfar con la fuerza y la técnica. Eso mismo es lo que se enseñaba en la Argentina y en los países del tercer mundo en las academias militares. Sin que las Fuerzas Armadas de nuestros países tuviesen la posibilidad ninguna de colonizar a nadie, sino más bien repetir lo que decían los colonizadores, ¿de qué viene la pregunta? ¿En qué consistió la genialidad de Perón de trasladar los saberes militares a la política? Pregunta Rosina. Estoy hablando del libro Perón de Rosina. Consistió, dice Rosina, si yo lo entendí bien, en conquistar, la palabra conquistar, el corazón de la clase trabajadora sin disparar un tiro. Dice Rosina, ¿no? Se convirtió, la clase trabajadora asumió como jefe a un líder enemigo. Todo esto que estoy diciendo es ultra polémico. La gran intención que pone Rosina cuando lo piensa Perón. Cuca, el peronismo desde abajo, las luchas sindicales, todo esto está tensado al máximo en el razonamiento racional. No es que no me doy cuenta, pero es que no me está interesando discutir el peronismo, me está interesando seguir la línea Clausewitz, la línea de la violencia. Lo que dice Rosiner es, esa pedagogía de la violencia que enseñó que la fuerza del pueblo no es la base de la fuerza militar, porque la fuerza militar, la fuerza de la guerra es físico-técnica, actuó en la guerrilla argentina.
aparato contra aparato, militarismo, aparatismo, no venía de la nada, no venía de la nada, venía de una educación político-militar previa en donde el oficial Perón tiene mucho que ver y nadie lo quiere ni ver ni discutir. Así hablaba Rosina. ¿Qué es lo que yo entiendo que Rosina está diciendo? No hemos estudiado seriamente que la contraviolencia no tiene que ver con la táctica de atacar o defender, no es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es la naturaleza de una teoría de la guerra cuya fuerza es moral, física, territorial y temporal. Eso es. Lo voy a decir de otra manera. Es Argelia. Argelia es contraviolencia. Enteramente es contraviolencia. Es lo que yo creo. El FLN de Argelia es contraviolencia. Pero se nota en el hecho de que lo defensivo es que es el pueblo argelino defendiéndose en su territorio. Esa es la contraviolencia. Es que sea el pueblo el que está enfrentándose así. Cuba es contraviolencia. Para Rosita, no estoy diciéndolo yo, yo no sabría nada de esto. Estoy diciendo lo que me parece que está diciendo Rosita. El problema de la izquierda, de la guerrilla, de la lucha armada, de la izquierda peronista, etc., pasa por leer el problema de ofensiva o defensiva como un problema de táctica y no de la naturaleza de la fuerza. Así es como yo lo entiendo. Y por eso me parece que alguien como Rosita podría ver perfectamente la intifada y un montón de movimientos que se dan en Palestina absolutamente como violencia defensiva. Luego, discutir el 7 de octubre es muy complicado. Eso habría que discutirlo. ¿Dónde lo ubicamos? Pero yo lo que diría es, soltemos a Rositner y metémonos en esas discusiones. ¿Se entiende lo que digo? Más allá de lo que Rositner dijo, lo que vio, no vio. Ya te me estás asustando. Digo, nos toca a nosotros discutir nosotros las cosas que están pasando. Ni Rositner ni nadie las puede discutir con nosotros, y porque se dan fenómenos que son complejísimos, dramáticos, frente a los cuales en general nos quedamos callados. Y otra cosa viejísima y dramática, yo creo que te entiendo, digo, no siempre te entiendo. Otra cosa viejísima, que vos nombraste al final la expresión Sí, cierro un cachito acá, perdón, pero me está dando todo el... hombre nuevo, dijiste, ¿no? Sí. Creo que nombraste a Sartre y fuiste a Fanon. parar, Sartre y Fanon. Y Fanon. a Fanon, Sí. Y Pontecorvo. el prólogo era de Sartre. Claro, claro. Bueno, ahí hay una tensión fundamental con León, porque si entre el hombre nuevo y nido de individualidad, con la subjetividad como nido de vida. Mira qué kilómetro, qué dilema que tenemos ahí. Tenemos un gran dilema. Por eso la irosidad queda subsumida en eso, me parece a mí, en ese dilema, porque uno tiende a hacer lo que le hace, ¿no es cierto? Por eso él dice, la derecha, no sé cómo lo dice ahí, lo que la derecha ha hecho con nosotros y lo que nosotros hacemos con la derecha para que esté el poder. Eso lo dice claramente. Pero bueno, no sé si tiene bien acaso de tu... Vos explicaste muy bien lo de Clausewitz, eso no lo entendí bien, pero igual también pienso que Perón hablaba a través de otros en toda la historia, de Cipriano Reyes hasta Bandor, Sí. hasta el Brujo. O sea, ¿quién es Perón? Esa pregunta me va a pasar. El nombre Perón, El nombre. que tiene un gran libro. Se llama Perón, reflejo de una vida. Y está el libro de Horacio, maravilloso, Un gran libro. de Perón, reflejo de una vida, sí. Yo respecto de lo de la violencia, creo que retomo lo que dijo Diego. A mí me parece que hay una metáfora, ¿no? En esto de... No es una metáfora estrictamente, pero no hay que tomarlo demasiado literalmente, ofensiva-defensiva, en los términos de defensiva siempre es un movimiento segundo, inmediato, ¿no? Porque el movimiento segundo acá puede implicar una temporalidad distinta. Cuando hablamos de servidumbre, de dominación, hablamos de un estado de cosas que aparece naturalizado porque es un estado de violencia ya en acto. Un estado primero, pero que puede no ser inmediato. Es decir, la defensa puede aparecer como ofensiva, depende de dónde cortemos la película. Yo creo que el gran esquema para pensar, o los dos grandes esquemas para pensar qué entiende León por contraviolencia, y diríamos por violencia defensiva, está en uno de los extremos en el texto que trajo Diego, el Severino de Giovanni,
desde la perspectiva más individual posible, que es cómo un cuerpo se hace cargo de dar la muerte y se hace cargo. Y al mismo tiempo trata de elaborar eso, para usar las palabras exactas de León sin emputecerse. Y en el otro extremo es el colectivo, que es el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia es la otra forma de la contraviolencia, donde entonces no se trata de no dar la muerte. Y tampoco es el suicidio de los judíos de Masada. No es el suicidio, no es eso. No, Es el gueto de Varsovia. Es pelear. Es pelear. Y es pelear en las condiciones de dar la muerte, pero en ese acto de dar la muerte se está expandiendo una posibilidad de vida, aunque sea una posibilidad que, como decía Diego recién, sea la posibilidad que hacemos sabiendo que no hay posibilidad, y lo hacemos igual, porque en eso consiste vivir. ¿No? Digo, al final está la muerte igual, ¿no? Es lo que le dice a Del Barco, ¿no? Primero hay que saber vivir. Claro, y creo que esa diferencia es la diferencia de la contraviolencia en León, y traería en esta cuestión de cómo lee a Clausewitz, hay un punto ahí que últimamente lo empecé a notar y me interesó mucho, que es que León lee a Perón, leyendo a Clausewitz, me parece que encontrando la punta de un ovillo de manera un poco casual. Es que 2 años antes de que León se ponga a examinar a Perón y examinar la derrota brutal que se sufre, ¿no? Que tiene su último momento en el 76, pero que ya en el 74, recién hace un ratito, Lucas Rubinich nos contaba una anécdota donde León les estaba haciendo notar los obstáculos en pleno 74 y todos, muchos peronistas y montoneros fascinados con lo que estaba diciendo, sintiendo una especie de fascinación, terror y rechazo de cómo les estaba señalando el obstáculo ahí, cuando la AAA acababa de matar a un militante de ellos y todo esto se empezaba a volver muy, muy duro y León les estaba mostrando el obstáculo que de algún modo u otro se estaba denegando. En ese contexto, cuando León empieza a elaborar qué pasa con Perón, años 77, 78, empieza a pensar esto, se publica en Francia, publica Raymond Aron, una autora que León le seguía mucho, 2 extensos volúmenes sobre Clausewitz. Y ahí aparece esta cuestión, que aparece como central de la obra de Clausewitz, que es la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Y cuando uno va a ver el texto de Clausewitz, eso es una nota al pie. El texto de Clausewitz no va por ahí, va completamente por otro lado. Y esto aparece en un momento muy chiquitito, una sola vez en todo un texto muy grande, que de la guerra es un texto largo, y aparece una sola vez. En cambio, Raymond Aron lo pone lo primero y de ahí desprende todo. Entonces hay una doble operación muy compleja. Está invirtiendo a Raymond Aron, filósofo, conservador, en cierto modo como el archienemigo de Sartre, ¿no? Pero lo está tomando a él, está tomando la pista que señala Raymond Aron, la está invirtiendo y se le está usando como herramienta para pensar a Perón, al cual también lo pone sobre sus pies. Creo que hay un movimiento que es extraordinario, porque lo que está pensando no son disquisiciones eruditas sobre grandes momentos de la filosofía francesa, sino que está usando una enorme cantidad de herramientas que tiene para pensar lo más vivencial de la política, que podría definirse en por qué tengo que estar viviendo en Venezuela, con mis amigos muertos, con Diana Guerrero arrojada desde un avión viva. O sea, ¿qué pasó para que pase eso? Y entonces los recursos para pensar eso no es la intuición solamente. Hay una profundización, hay una capacidad de lectura que es brutal, porque ¿quién podría usar a Raymond Aron para pensar por qué tiene que vivir exiliado en Venezuela con todos sus amigos muertos? Y me parece que ahí hay un gesto que también hay que tratar de apropiarse, que es estas lateralidades, estos modos de pensar la política del modo menos obvio. Digo, Raymond Aron. A mí me parece algo extraordinario. ¿Qué dices, Mariano? Es para seguir la discusión. Está bueno. Una cosa más que me gustó. ¿Querés que lo pida yo? Bueno, O vamos a cerrar. tenía Una cosa que tiene que ver mucho con lo que dijiste, que es esta relación entre León y la música. Porque a mí me parece que hay un punto ahí en la escritura de León, que se empieza a musicalizar,
ya antes de Materialismo Ensoñado, cuando uno ve La Cosa y la Cruz, hay una referencia constante al refrán, ¿no? El refrán popular, cambiado, la rima, que aparece en la prosa completamente analítica, y de golpe hay una musicalidad que tiene que volver en los momentos en los que tiene que estar. Y me parece que eso no es algo que se pueda reducir a conceptos. Es algo que está muy vinculado a una sensibilidad que es necesario poner en juego para ir accediendo a esa forma de concepto. Si uno se queda en el concepto cerrado, uno podría decir, bueno, esto no sé a qué refiere, de golpe estos refranes que aparecen así, esta rítmica, ¿no? Esta especie de métrica tan disonante respecto de lo que es un texto. Que ya está justificado para ir a Congreso de Filosofía. Después aparece siempre, claro. Como Materna, en el debate con Del Barco, empieza como a tomarlo todo. Todo, sí. Pero La Cosa y la Cruz muy temprano empieza a aparecer una musicalidad. Sí, no, yo me quedé pensando en lo que dijo Mariano y en toda esta discusión sobre la violencia de los 70 y en lo que sé, que tampoco es tanto, pero lo sé sobre todo a través tuyo, Diego, porque esa parte de León... Entonces me pierdo. Yo te digo lo que estaba diciendo. Dale. Venía pensando en lo que decía Mariano, lo que contestaron ustedes sobre la violencia en los años 70, en la expresión el hombre nuevo, que es una expresión muy polémica a mi juicio, y una de las cosas y en lo que sé, porque esto sí, no lo he leído directamente, que no lo trabajé salvo a través tuyo, Diego, de algunas exposiciones que te vi, te seguí, alrededor de la respuesta del barco y la violencia, la contraviolencia, etc. Lo primero que me parece es que ahí hay una situación trágica, que la palabra trágico fue usada creo que por vos, que no tiene una respuesta, número uno. Lo segundo que me parece, retomando lo que decías de la película de Pontecorvo, es que son situaciones muy diferentes. El razonamiento de Simone de Beauvoir es un razonamiento que también podríamos hacer ahora respecto de las vidas humanas, por ejemplo, cuando se decía, no, ¿por qué nosotros somos los que ponemos los muertos? Me acuerdo de esos razonamientos al final del gobierno de Macri, ¿no? Cuando el peronismo decía, no vamos a hacer caer a este gobierno, ¿por qué tenemos que poner los muertos nosotros? Y yo decía, bueno, a ver, muertos está habiendo, es el mismo razonamiento, o sea, a ver, el 2001 no fueron solo los muertos del 19 y 20 de diciembre, yo conozco, yo sola, de gente conocida a mi alrededor, como 50, entre, ¿recuerdan los jubilados y jubiladas que se suicidaban, la gente que se enfermaba? Bueno, entonces, ese sería el mismo razonamiento y ahí sí, me parece que hay algo bastante fuerte y claro es necesaria una contraviolencia en este momento, como el gueto de Varsovia, etc. Ahora, tema Argelia, sacándolo de la idealización enorme en el que lo puso la situación, la Francia de izquierda de los 70, etc., y mirando hoy la batalla de Argelia, porque yo también la vi, no hace muy poco, pero la vi hace pocos años, otra vez. Está llena de situaciones trágicas donde nada es tan claro, realmente nada es tan claro. A ver, hay un guerrillero que justifica la tortura, con los mismos argumentos con los que se justificó la tortura del otro lado, que son la necesidad de extraer información. Hay un líder, perdón, estoy diciendo mal, estoy siendo muy injusta. Es un general el que justifica la tortura. Claro. Es un general el que justifica la tortura. Pero el argumento es un argumento de una frialdad racional indiscutible, de los que seducía absolutamente al racionalismo desatado que tenía la militancia militarista en esta alucinación de los dos ejércitos, etc. Lo que sí hay es un guerrillero